El despertador consciente. Capítulo 41. Starseeds y niños índigo. ¿Eres uno de ellos? De todos los temas abordados hasta ahora en este podcast, probablemente este sea el que más pueda parecerse a un relato de ciencia ficción. Yo me encontré por casualidad con esta teoría navegando por internet hace tiempo y debo reconocer que me dejó profundamente impactado. Si habéis ido siguiendo este podcast, sabréis perfectamente qué tipo de creencias tengo, pero si no es el caso, rápidamente os recuerdo 3 de ellas que son imprescindibles para poder desarrollar y entender esta teoría. Creo firmemente que todos los humanos tenemos una energía o un alma, si lo preferís, que va más allá del cuerpo físico. Creo también en la teoría de la reencarnación, y además estoy convencido de que hay vida inteligente, probablemente más que nosotros, en otros planetas, es decir, extraterrestres o aliens. Si tú que estás escuchando esto no crees en alguna o ninguna de estas teorías metafísicas, todo este tema te parecerá una soberana tontería, porque la teoría de los starseeds o semillas estelares reúne todas ellas y algunas más. Así que aunque me encantaría que escuchases todo lo que voy a explicar, lo último que quiero es hacer perder el tiempo a nadie, y puedes saltarte este capítulo sin ningún problema. Bien, no voy a engañar a nadie, este tema me fascina y mucho. Intentaré explicarlo lo más detalladamente posible, aunque no me sorprenderá que todo esto os parezca pura fantasía. De hecho, yo la primera vez que supe de ello pensé exactamente eso. Pero como con la mayoría de temas metafísicos, suele ser necesario algo de tiempo para procesar la información y darle un par de vueltas para poder asimilarla. Estamos acostumbrados a negar en redondo y colgar la etiqueta de irreal a todo aquello que escapa de nuestra comprensión o nuestra lógica habitual, pero a veces vale la pena suspender momentáneamente nuestras creencias para dejarnos sorprender y ampliar nuestra perspectiva sobre la vida. Esta teoría evidentemente no es invención mía, y os diré más, ser consciente de ella tampoco tendrá mayor impacto en vuestras vidas que acercaros un poco más a conoceros mejor y despertar vuestra curiosidad por temas similares. Incluso quizás esto pueda ser la clave para entender por qué en tantas ocasiones os habéis sentido extraños o raros cuando os comparáis con otros seres humanos. Vamos allá, los starseeds. La humanidad lleva unos cuantos miles de años poblando este planeta y evolucionando, sobre todo a nivel de conocimiento. No obstante, esos miles de años no son más que un simple parpadeo en la escala temporal del planeta y no hablemos ya de la escala del tiempo del universo. El problema es que no sé si por culpa de entidades que así lo han querido, o todavía lo quieren, o simplemente debido a nuestra naturaleza o nuestro escaso nivel de conciencia, por más que evolucionemos en conocimiento y tecnología, espiritualmente estamos muy atrasados, se podría decir que prácticamente estancados. Nos creemos ancestrales, pero como especie a duras penas hemos salido de nuestro estado de larva, porque realmente no hemos dedicado tiempo ni recursos a conocernos, explorar e indagar lo que realmente somos. Nos han dicho lo que tenemos que hacer y lo hemos hecho, pero siempre de puertas hacia afuera, obviando lo que en realidad tenemos más a mano, que es nuestro interior. Tal vez haya muchos que piensen que esto tampoco es especialmente importante, pero permitidme no estar de acuerdo. Hoy en día tenemos los medios científicos y tecnológicos para destruir toda muestra de vida en este planeta, pero nos quedamos en blanco cuando alguien nos hace la pregunta más sencilla que se nos puede hacer. ¿Tú quién eres? A esa pregunta muchos responden con su nombre, con su profesión, con referencias a su árbol genealógico, pero eso solo es información referencial, realmente no estás respondiendo a la pregunta. No respondemos a la pregunta porque no tenemos ni idea de cuál es la respuesta. No sabemos quiénes somos, ni por qué estamos aquí, o cuál es el objetivo de nuestra existencia. Y sí, esto suena muy trascendental y sigue sin ser necesario para llevar una vida física plena, pero hasta que no seamos capaces de responder esas preguntas, espiritualmente seguiremos estancados. Cuando digo espiritualmente no me refiero al rollo religioso, que no me parece más que una tapadera para confundir y controlar lo que es la espiritualidad en realidad. Nuestro espíritu es lo que realmente somos, por lo tanto ser espiritual no es encender incienso y velas, o hacer terapias de mindfulness, por más útiles que puedan ser. Ser espiritual es iniciar la búsqueda de lo que somos, de quiénes somos realmente, y esa respuesta la tenemos más cerca de lo que creemos, en nuestro interior. Solo hace falta querer buscarla, aunque hoy en día nadie quiera perder tiempo en hacerlo. Este es el primer punto que debemos tener en cuenta para entender esta teoría. El segundo punto, como ya he dicho al principio, es que tengo claro que no estamos solos en el universo. Y no lo digo solo yo. Son muchas las personas que han podido tener evidencias, incluso contactos de tipo visual o telepático con seres de otros mundos. Eso es lo que comúnmente se conoce como canalización. Personas con ciertas capacidades psíquicas que pueden comunicarse con seres de otras dimensiones o que habitan en mundos muy lejanos. De estas canalizaciones, cuya credibilidad voy a dejar completamente a criterio de cada uno, se ha obtenido información muy curiosa y valiosa que os relataré a continuación. Se dice que a nivel galáctico hay ciertas leyes que no se pueden quebrantar. Entre ellas, una de las más importantes es la ley de no intervención, que resumida vendría a decir que está terminantemente prohibido intervenir de cualquier forma en el desarrollo y evolución de una especie, al menos no hasta que dicha especie esté lo suficientemente avanzada mental y espiritualmente como para establecer un contacto sin riesgos con otras civilizaciones de otros mundos.
Este principio parece que no siempre se ha respetado en base a los avistamientos y los contactos de los que han sido testigos varias personas y que incluso están recogidos en informes oficiales de varios ejércitos del mundo, incluso en archivos de la CIA. Pero como digo, esta ley de no intervención en teoría es verídica, aunque como en todos lados según parece, se puede llegar a saltar. Sé que esto suena muy a Star Wars o a Star Trek, e insisto que cada uno es muy libre de creer en esto o no. Yo personalmente sí lo creo, pero no puedo demostrar que sea real más que bajo mis propias percepciones e ideas. Juzgad bajo vuestro propio criterio y no lo repetiré más. Sigo. Esta ley de no intervención aparentemente es muy estricta, pero acepta ciertos matices. Por ejemplo, ninguna raza extraterrestre puede intervenir con otra considerada inferior, salvo con una excepción. Y aquí es donde entra lo que es el fenómeno Starseed y cuando la cosa se pone interesante o directamente hace que nos explote la cabeza. Mediante el sistema de reencarnación, que supuestamente es universal, la idea es que un alma o energía concreta puede renacer en un cuerpo nuevo, en nuestro caso particular, como un bebé humano, y desarrollar toda una vida humana completa siempre con los límites que el cuerpo encarnado comprenda. ¿Con qué finalidad? Pues simplemente con el objetivo de experimentar y mediante esa experimentación llegar a aprender. Esa es la finalidad de la vida, experimentar. Se dice que el sentido de la existencia de vida inteligente es la manera que ha encontrado el universo de experimentarse a sí mismo, pero no nos desviemos del tema. Según diversas teorías ancestrales del hinduismo o el budismo, como explica en el capítulo dedicado a la reencarnación, experimentar la vida es lo que lleva a la sublimación del espíritu para alcanzar la iluminación. Bien, pues la idea de los Starseeds es que en este ciclo de reencarnaciones podrían no solo participar las almas o energías humanas vinculadas a este planeta, sino que se podrían colar, por decirlo de alguna manera, almas o energías de civilizaciones más avanzadas que la nuestra. Dicho llanamente, los Starseeds serían almas de otros mundos más elevados espiritualmente que deciden voluntariamente renacer como humanos. Si necesitáis procesar esta información, podéis pausar el audio, porque no es para menos. Yo me quedé bastante trastornado cuando leí sobre esto por primera vez. La pregunta inmediata a esta bomba que acabo de soltar es ¿y para qué iba a querer una supuesta forma de vida más avanzada convertirse en un humano que supuestamente es inferior? Pues aquí viene lo mejor, para ayudar. Quizás también por el gusto de experimentar lo que es una vida física que tal vez no les sea posible en sus mundos más avanzados o menos densos energéticamente, por decirlo de otra manera. Que igual os parece una tontería y un sinsentido, pero pensad que nosotros también a veces buscamos experimentar sensaciones que vistas desde una perspectiva racional tampoco tienen mucho sentido, como cuando nos montamos en una montaña rusa, vemos una película de terror o hacemos puenting o paracaidismo. Lo hacemos porque queremos saber qué se siente y porque aunque analizado fríamente sea una locura, queremos hacerlo por el mero gusto de experimentarlo. Pero tampoco quiero banalizar este fenómeno. Lo que se dice es que estas almas más evolucionadas deciden renacer como humanos para echarnos una mano en la medida de sus posibilidades, sobre todo a nivel de avance espiritual y evolución de conocimiento. Que nadie se vuelva loco con lo que voy a decir, pero fijaos como cada cierto tiempo, si miramos atrás en lo que viene siendo la historia de la humanidad, han habido seres humanos que han sobresalido de manera destacable y nos han empujado como especie hacia el futuro. Podríamos hablar de investigadores o inventores como Galileo, Arquímedes, Leonardo da Vinci, Albert Einstein o Nikola Tesla. A nivel artístico también podríamos hablar de Miguel Ángel, Shakespeare o Julio Verne. Incluso a nivel espiritual o religioso podríamos hablar de Buda, Krishna, Mahoma o Jesucristo. ¿Estoy diciendo que todos ellos eran aliens reencarnados? No necesariamente, no lo sé ni lo podré saber nunca. Incluso ni siquiera importa si lo eran o no, pero el impacto de su contribución a nuestra evolución no se puede negar. Quizás solo fueron seres humanos sobresalientes en sus campos concretos, pero lo que imagino que nadie rebatirá es que fueron bastante únicos en su especie, nunca mejor dicho, siendo personas con características muy poco comunes en todos los sentidos y ciertamente excéntricos si los comparamos con el resto de los seres humanos. De todos modos, y según cuenta esta teoría, aunque seas una conciencia muy elevada, encarnar en un cuerpo físico, en nuestro caso en un cuerpo humano, también tiene sus reglas y limitaciones. La principal y más importante es que tendrás que aceptar convertirte en un humano con todo lo que ello implica y asumir que serás uno más. No recordarás nada de tu origen y tendrás que vivir tu vida igual que lo haría cualquier otro humano. ¿Dónde está la gracia entonces? En que a pesar de no recordar de dónde vienes, sí conservarás ciertos aspectos o rasgos de tu conciencia anterior, aunque no seas consciente de ello en un principio, valga la redundancia. La clave de este asunto es que, según cuentan, estas presuntas semillas estelares, que es la traducción literal de Starseeds, acostumbran a tener varios rasgos similares entre ellos y que, aunque no sea de manera muy evidente, sí los diferencia de lo que se supone que sería un humano corriente. Quiero insistir mucho en el hecho de que sé perfectamente que es imposible demostrar de manera científica si esto es cierto o no, y que incluso si lo fuese, y tú que estás escuchando esto reunieras todas las características comunes entre los llamados Starseeds, no debería ser un motivo para volverte loco, ni para creerte más que los demás, y mucho menos para ir proclamando a los cuatro vientos que eres un alienígena reencarnado, principalmente porque te tomarían por loco, y la idea detrás del Starseed es precisamente que esto pase relativamente desapercibido.
Se puede llegar a destacar mucho como humano, pero siempre en favor de los demás, y nunca se debe utilizar esto para único beneficio propio, aunque si realmente decides actuar así, probablemente de Starseed tengas más bien poco. A continuación os voy a dar una larga lista de rasgos y características que según varios estudios y estadísticas se repiten como un patrón en todos aquellos que supuestamente son una de estas conciencias superiores. Si os resultan muy familiares o se cumplen en vuestra persona muchas de ellas, probablemente seáis una de esas conciencias que han decidido venir a vivir la experiencia de ser humano y ayudar a que la humanidad en su conjunto alcance un mayor nivel de evolución a todos los niveles. Conocer este hecho quizás os ayude a entender mejor por qué sois de cierta manera y al mismo tiempo intentar descubrir vuestro verdadero potencial. Vamos allá. Las características de los Starseeds acostumbran a ser más evidentes en los niños pequeños que en los adultos. Por norma general, se dice que uno de los rasgos principales de estos niños es que tienen un nivel de empatía y comprensión de su entorno mucho más avanzado para su edad que el del resto de niños. Incluso es común que se sientan muy frustrados al ver el comportamiento de sus congéneres, porque no logran entender por qué se comportan como lo hacen. Se alejarán siempre de los conflictos, no encontrarán diversión en los juegos y actos violentos y acostumbrarán a ponerse siempre del lado del débil, con un sentido de la justicia muy desarrollado. En relación a lo explicado en el capítulo anterior, sobre el bullying si recordáis, estos niños acostumbran a ser víctimas de ello y lo pasan realmente mal. Es como si el resto de niños identificasen algo extraño en ellos que les hiciera pensar que son diferentes en algún sentido y los acaban rechazando. También es habitual que estos niños sean profundamente inteligentes, pero acaben siendo unos estudiantes terribles, porque se aburren y no entienden el sentido de lo que explican en la escuela. La etapa infantil suele marcarles mucho y según la experiencia que hayan tenido, puede que sus capacidades y talentos se vean potenciados en la etapa adulta, o completamente negados y olvidados. Otra característica importante es que suelen tener ciertos problemas con acatar la autoridad. No entienden la cadena de mando impuesta ni la idea de que unos puedan mandar sobre otros, aunque del mismo modo acostumbran a ser muy leales y obedientes con aquellos que se ganan su respeto. Cosa que se puede apreciar rápidamente con los padres. Si los progenitores de un presunto Starseed son comprensivos con él y le prestan la atención necesaria ganándose su confianza, serán un primor de hijos a todos los niveles. En cambio, si los padres solo intentan imponer su autoridad y sus normas sin darle las explicaciones que ellos creen oportunas para que les convenzan, tendrán los hijos más rebeldes que se puedan tener. Hecho que también se relaciona un poco con todos esos trastornos modernos asociados a los niños, como el déficit de atención e hiperactividad, el Asperger y el autismo, por mencionar algunos. Ojo, no estoy diciendo que todos los niños diagnosticados con estos trastornos sean Starseeds, pero teniendo en cuenta sus características, tampoco sería de extrañar, ya que estos supuestos Starseeds en ocasiones experimentan ciertas dificultades para relacionarse y comunicarse con sus semejantes. También acostumbran a tener cualidades intelectuales muy superiores en cuanto a imaginación, creatividad y capacidad de entendimiento. Pueden llegar a ser unos fantásticos artistas, así como grandes inventores o ingenieros. Aunque también suelen tener una cierta inclinación hacia todo lo metafísico y lo espiritual, que les llama la atención de manera muy poderosa por algún motivo, al mismo tiempo que no suelen ser muy religiosos porque les cuesta creer en la palabra del hombre. De hecho, esta tendencia espiritual enlaza con otras características curiosas, y es que estas almas elevadas reencarnadas suelen asociarse con capacidades mentales y cognitivas superiores. Puede sonar exagerado y fantasioso, pero se dice que suelen experimentar situaciones de déjà vu y premoniciones de manera habitual. Se les asocia incluso con la telepatía y la telequinesis, aunque solo en estados muy avanzados. También se les relaciona con la sanación y el movimiento de energías, hecho que aunque no esté muy desarrollado en ellos, sí se manifiesta en su manera de percibir a la gente. Es decir, son propensos a captar el estado emocional de las personas y resulta muy difícil mentirles porque enseguida se dan cuenta. De hecho, es bastante habitual que estas personas hayan tenido varias experiencias de tipo paranormal a lo largo de su vida y que puedan percibir presencias extrañas aun cuando no quieran percibirlas. El reino de los sueños es un paraíso para ellos, porque les resulta relativamente fácil tener sueños lúcidos o premonitorios, pero si no llegan a ese extremo, lo que sí tienen es sueños increíblemente intensos y vívidos, y mucha facilidad para recordarlos al despertar. Lo que contrasta curiosamente con otra característica: suele costarles mucho dormir y en general necesitan menos horas de sueño que la mayoría. Tanto de niños como de adultos, siempre según la experiencia pasada, son un imán para animales y bebés. Los animales suelen mostrarle confianza desde el principio y buscan estar cerca de ellos siempre que puedan, mientras los bebés, una vez los perciben, no pueden apartar la mirada de su dirección. Acostumbran a ser muy buenos calmando a niños y bebés cuando estos están alterados, como si emitieran alguna especie de radiación tranquilizadora que nadie puede entender. No les gustan las masificaciones de gente, presumiblemente por su gran empatía, que les hace ser conscientes y entender lo que lleva la gente por dentro, y en grandes números les resulta abrumador y agotador. También existen patrones a nivel físico incluso. Acostumbran a tener los sentidos algo más desarrollados que los demás, especialmente el oído y el olfato. Su temperatura corporal también suele ser algo anómala, siendo generalmente más fría en la mayoría de casos, así como más caliente pero sin llegar a la fiebre.
Suelen tener una mirada profunda y penetrante que transmite muchísimo, y que se tornará más triste con los años si no encuentran la comprensión deseada, o mucho más alegre y feliz en caso contrario. A nivel médico suelen ser un enigma para los doctores, porque raramente enferman y cuando lo hacen acostumbran a recuperarse increíblemente rápido. También acostumbran a tener un ritmo de metabolismo algo diferente. El pelo les crece muy rápido, igual que las uñas, y si no ocurre ningún accidente acostumbran a ser muy longevos. Todas estas características pueden cumplirse en un presunto Starseed en su totalidad o solo algunas de ellas. Evidentemente hay que tener en cuenta el factor ambiental y familiar al que van a parar, y como destacaba antes, las experiencias vividas también les afectan mucho. Por ejemplo, si un presunto Starseed de pequeño le dijo a sus padres o a sus amigos que había visto un fantasma y estos se rieron de él y lo ridiculizaron, probablemente él mismo acabó cerrando esas percepciones de manera inconsciente. Lo que sí caracteriza por encima de todo a un supuesto Starseed es el sentido de misión. Sin entender muy bien por qué y sin que nadie les incite a ello, acostumbran a tener la sensación de que han de cumplir un objetivo, como si algo les surgiera por dentro para llevar a cabo ciertas metas, como si siempre tuvieran algo pendiente por hacer y que les genera ansiedad o intranquilidad. Es altamente complejo llegar a saber cuál es el objetivo o misión, que supuestamente se decide antes de encarnar por lo que cuenta la teoría, pero resulta curioso que este ser nunca se sentirá feliz y en paz consigo mismo hasta que no empiece el proceso para cumplir esa supuesta misión. Y el segundo rasgo, también muy general en todos los Starseeds, es el de tener una especie de sensación de añoranza y nostalgia sin que haya motivos aparentes para ello. Esto se manifiesta de manera que no sienten su casa, ni su ciudad o incluso su país como su hogar y acaban sintiéndose frustrados porque les embarca una sensación de que no pertenecen realmente a ninguna parte. Básicamente estos son los rasgos y características habituales en los Starseeds según los muchos estudios y escritos que he leído sobre este tema. Imagino lo que estaréis pensando. ¿Me considero yo un Starseed de esos? Pues la verdad es que no lo sé. La idea en sí me produce cierta contradicción, pero no os negaré que cumplo un gran número de los rasgos que he relatado. Por eso me quedé tan impactado al leerlo por primera vez y lo quería compartir con todos vosotros. Que a ver, esto hay que tomárselo sin hacer un mundo de todo ello e intentar ser lo más honestos que podamos con nosotros mismos. Es cierto que estos rasgos descritos en general también se pueden relacionar simplemente con niños muy sensibles o con pocas habilidades sociales, y no es menos cierto que esta idea de los Starseeds ofrece un cierto consuelo emocional para aquellos que han sido maltratados en algún momento. Pero tal y como yo lo veo, no se trata de empezar a pensar que te han maltratado porque en realidad eras mucho más especial que ellos. Eso es solo el ego intentando salvar su culo y el tuyo, con perdón. Si he decidido exponer esta teoría es porque me ha resultado curiosa y porque quizás pueda servir a algunos a entender mejor lo que son realmente, pero no para convertirse en seres vanidosos, sino para poder aceptar mejor esas características que tienen y que les han marcado la vida. Es probable que muchos se hayan esforzado por ocultar o disimular todas estas características para encajar mejor, pero considero que es un error, porque si consigues la aceptación sin ser realmente lo que eres y cómo eres, no solo engañas a los demás, sino que te engañas a ti mismo. A esto de los Starseeds también se les conoce como niños índigo, niños cristal o niños diamante, dependiendo de la época en la que hayan nacido, y os invito a que busquéis información sobre estos tres conceptos para no extender más de la cuenta este audio. Pero vuelvo a insistir, ser un Starseed de estos no debería ser un motivo para creernos superiores o más especiales, sino para aceptar lo que realmente sois, aceptar que de ser así estáis aquí por decisión propia y empezar a trabajar para encontrar cuál es esa misión que habéis venido a cumplir y cumplirla. Pero más importante aún, no hace falta ser un Starseed para buscar tu misión y cumplirla. Según esta teoría, esos seres presuntamente superiores han decidido ser como todos nosotros, un humano más, así que algún potencial debe tener la humanidad en su conjunto para que haya conciencias más elevadas que se preocupen por nosotros. En definitiva, seamos almas más evolucionadas o menos, esto de los Starseeds debería convertirse simplemente en una excusa para ponernos a trabajar todos para alcanzar nuestros objetivos y a ser posible que sean por el bien común de toda nuestra especie. Al menos creo que eso sería lo deseable. ¿No hace un día fantástico para estar despiertos? Buenos días a todos.